Bien, señores estudiantes, bienvenidos una vez más a la clase de inglés. Tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a continuar analizando los temas que ya habíamos expuesto a la clase anterior. En relación al presente simple, habíamos hecho ya una definición. Habíamos visto con qué tipos de verbos se van a trabajar, tanto regulares como verbos irregulares, y nos habíamos quedado analizando la estructura de de este mismo tema, ¿no es cierto? Recordarles que el presente simple se utiliza para hablar acerca de hábitos que usualmente se realizan cotidianamente, para rutinas, para verdades en general, ¿ok? Entonces, dicho esto, habíamos visto la estructura afirmativa del presente simple y habíamos indicado que se va a trabajar con sujeto, con los verbos, ya sean regulares o irregulares, y finalmente, para darle sentido a la oración, se trabajará con un complemento, ¿ya? Y ahí nos habíamos quedado. Habíamos propuesto dos ejemplos. I play with my mom, she works as a farmer, ¿ya? Y habíamos hecho la traducción de tal. I play with my mom, yo juego con mi mamá. She works as a farmer, ella trabaja como granjera, ¿cierto? Entonces, habíamos visto entonces la estructura de estas oraciones y les había indicado que, como usted puede observar, en la primera oración se inicia con un pronombre personal, en este caso I, luego de eso continuamos con un verbo, en este caso regular, with my mom, ¿cierto? Y le damos un complemento o un sentido a la oración. Yo juego con mi mamá. Asimismo, se trabaja en la segunda oración, solo que en este caso, usted puede observar que al final del verbo, en este caso works, está trabajando con una S. Ahora les voy a explicar por qué y cuáles son las reglas que se utilizan para la tercera persona. ¿Ya? Al hablar de la tercera persona, nos enfocamos en tres pronombres personales en específico. En este caso, como usted puede observar, he, she, it. ¿Ya? Esos son los tres pronombres personales que van a trabajar con cuatro reglas a continuación vamos a analizar. ¿Sí? El resto de pronombres personales como I, you, we y they son considerados en este caso como primeras personas y he, she, it como terceras personas. ¿Ok? Les vuelvo a repetir que para las terceras personas se va a utilizar cuatro reglas gramaticales, cuatro reglas ortográficas para indicar cuándo son terceras personas. ¿Ok? Reglas para la tercera persona. Cuando hablamos en el presente simple y en oraciones afirmativas, mucho ojo con eso, cuando se habla del presente simple y solo en oraciones afirmativas, tal es el caso como usted puede observar acá, she works as a farmer, puede ver, es una oración en este caso con una estructura afirmativa en tiempo presente, ¿ya? Entonces, es ahí cuando vamos a agregar la S o ES, dependiendo del verbo. ¿Qué es lo que, o a qué me refiero cuando digo que depende del verbo? Ahora les indico, por favor. Como les acabo de mencionar, vamos a trabajar con cuatro reglas ortográficas dentro de la tercera persona. ¿Ok? En la primera regla, señores estudiantes, cuando nos encontremos nosotros con verbos, óigase bien, con verbos que terminen en S o X, nosotros vamos a agregar, en este caso, a la tercera persona ES. Tal es el caso de estos ejemplos. Kiss, que hace referencia a besar, pero en la tercera persona, es decir, cuando utilice estos tres pronombres personales para hacer una oración, vamos a trabajar con ES. Por ejemplo, si yo digo en este caso, si yo quiero trabajar y digo, ella besa, ella besa a su novio, ¿cierto? Primero que nada quiero que tome en cuenta que en este caso ella se va a traducir como she, ¿no es cierto? Y como les acabo de mencionar, she está considerado como una tercera persona, Persona. ¿no es cierto? Ya, está considerado como una tercera persona. En este caso, el she viene a ser el sujeto. ¿Cuál será el verbo en este caso? Besa. Beso, ¿no es cierto? Is. Viene el su de ella, ¿verdad?
Perdón, jóvenes, tuve una interrupción. En este caso, como les había indicado, besa hace referencia al verbo, ¿no es cierto? Pero en este caso estamos indicando que es una tercera persona. Yo no puedo dejar en este caso she kiss. En el español, obviamente, que se va a traducir, y si es que ponemos de pronto en el Google o de pronto en cualquier traductor, se va a traducir como tal, como ella besa. Pero dentro de la tercera persona está incorrecta porque este es un verbo terminado en una S, ¿no es cierto? Y en una de las reglas nos dicen que para los verbos terminados en S se va a agregar una Es. 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 Kisses. ¿Ok? Ella besa a su novio, perdón. She kisses. Ahora bien, ¿cuál será el complemento? She kisses her. Her boyfriend. She kisses her boy. El su de Ella hace. el su de él. Ya, recordarles que en este caso her se utiliza para femenino y para masculino. En el caso, por ejemplo, que queremos cambiar la oración y queremos poner él besa a su novia. Este su va a cambiar porque hace referencia a masculino. En este caso será his. His. ¿Ok? Estamos claros hasta ahí, chicos. She kisses her boyfriend. Ella besa a su novia. Haciendo caso a los verbos que terminan en una S, agregamos una ES. ¿Ok? Ya. Nos habíamos quedado aquí entonces. Esta es en la regla número 1, ya. Cuando los verbos terminen en las siguientes letras, ya sea de S o X, usted va a agregar una ES. Y en el caso de la X, por ejemplo, tenemos fix, que hace referencia a arreglar. Tenemos un verbo terminado en X, que por obvias razones, la regla nos dice que agregaremos una ES. Ahora bien, yo les pregunto, por ejemplo, acá, si yo quisiera poner, yo arreglo mi carro. ¿Estará bien que yo coloque I fixes my car? ¿Estará No, bien o porque estará incorrecto? no, estamos hablando en tercera persona y la oración es en primera. Correcto. Entonces me quedará solo en estos pronombres personales, I fix my car. Yo arreglo mi carro. Pero si es que yo, en un ejemplo nos encontramos con ella arregla su carro. She fixes her car. Es lo que acabamos de decir. She fixes her car. ¿Cierto? Ella arregla su carro. ¿Ya? Entonces espero que no haya ninguna duda porque no me preguntan. ¿Está claro ahí, joven? ¿Hasta ahí? Sí. Esta es una parte de la regla número 1. ¿Sí? Las que veremos a continuación siguen estando dentro de la regla número 1. Bien, vamos a ver. Les recuerdo que estas están dentro de la regla número 1. Cuando los verbos vayan a terminar en CH o SH, igualmente usted le va a agregar una ES, tal cual nos indica las siguientes reglas. Las subreglas serían en este caso. Cuando los verbos terminen en una letra, en este caso CH, usted va a agregar un CH. En este caso usted puede observar que tenemos aquí catch, que hace referencia a capturar. ¿Ya? Atrapar. Exacto, capturar o atrapar, catch, y entonces le agregamos una ES. Al frente también tiene otro verbo, teach, de referencia a enseñar. Ustedes se dan cuenta que tenemos un TH, ¿no es cierto? Teach, entonces agregamos un ES. Y así también en el SH, finish, tenemos finishes, agregamos una ES, ¿sí? Dentro de la regla número 1, asimismo, tenemos los verbos que terminan en O. Tal es el caso de go, de do. Usted va a agregar una ES, tal cual lo muestra el ejemplo, ¿sí? Para aquellos verbos, les recuerdo que los verbos son las acciones que nosotros podemos realizar, que podemos ejecutar. Entonces agregamos una ES, ya hablando de inglés. Ahora hablemos de la regla número 2. Esta es bastante sencilla, que nos dice que en este caso el verbo have, que hace referencia en español a tener, se lo tomará como un verbo, en este caso, irregular, ya que no va a terminar en ed o se le va a agregar la d. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos quiere decir con esto entonces? Es decir que los pronombres personales she,
he, and it trabajarán con el verbo has, Has. She has, he has, it has. ¿Ya? Que traducido al español se traduce como él tiene, ella tiene, esto tiene, ¿no es cierto? Pero para los pronombres que nos restan, que sabemos que están en primera persona, será I have, You. you have, We have. they They have, have. y finalmente tenemos they have. ¿Sí? Así nos quedará. ¿Sí? Estos de acá entonces indicarán la tercera persona. A eso hace referencia la regla número 2. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Entonces, ahora vamos a partir a la regla número 3, en donde la regla número 3 se va a dividir en dos grupos. Dentro del grupo 1 vamos a tener un caso y el grupo 2 también vamos a tener otro caso. En el grupo 1 nos dice que cuando usted encuentre una consonante antes de la Y, usted va a borrar, en este caso la Y, y agregar las vocales I, E, S. En este caso usted se puede dar cuenta que tenemos la consonante R, ¿no es cierto? Cry, que hace referencia a llorar. En este caso la regla nos dice que cuando usted encuentre la consonante, en este caso la R antes de la Y, se omite o se borra en este caso, para que me entienda de mejor manera. Y agregamos la I, E, S. ¿Estamos claros hasta ahí? Para que no nos confundamos en el grupo 2, que tiene bastante similitud con esto de las consonantes y de las vocales. En el grupo 1 nos dice que los verbos que terminen, encontremos una consonante antes de la Y, vamos a cambiar esta Y o la Y, conocida también por una vocal I, E, S. En este caso tenemos cry, cries, cry, cries. ¿Ya? Carry, carries. ¿Ya? En este caso, usted puede observar los cambios que se han dado dentro del grupo número 1 correspondientes a la regla 3. ¿Ya? Vamos al grupo número 2, que este grupo 2 está dentro del grupo de la regla número 3. Nos dice que cuando usted encuentre una vocal antes de la Y, simplemente va a agregar una S. Usted sabe cuáles son las vocales, ¿no es cierto? A, E, I, O, U. En este caso, la A. Play, plays. Pray, praise. Jugar y rezar, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta que en este caso, acá usted como puede observar donde muestra la flecha, tiene una vocal antes de la Y. Entonces en esa regla nos dice que simplemente se añade la S. Lo contrario que nos decía la regla 1, que cuando tenemos una consonante antes de la Y, se quita o se borra esta Y y se le agrega IES. Yes. ¿Ok? Eso es en el grupo número 2. Y finalmente tenemos la regla número 4, y con esta cerramos. Nos dice que todos los verbos que no apliquen ni para la regla 1, ni para la regla 2, ni 3, simplemente vamos a agregar una S. Ya, tal es el caso de clean y de works. Ya, ustedes recordarán que en esta diapositiva, nos damos cuenta que work termina en este caso con una K, ¿no es cierto? No aplica para la regla 1, 2 o 3. Simplemente le agrego una S en este caso, ¿cierto? Eso es en referencia a las 4 reglas que tenemos para la tercera persona. ¿Ya? En este caso yo les he colocado acá algunos ejemplos para que ustedes se puedan ir guiando de mejor manera, verbos que terminan en tercera persona con sus respectivos ejemplos. My father drives a car. My father drives a car. Como usted se puede dar cuenta, en este caso estoy sustituyendo. ¿A qué hago referencia cuando digo sustituir? Analicemos esta oración de aquí, ¿sí? Ya, tengo my father drives a car. En este caso nos vamos a dar cuenta que este es el sujeto, ¿no es cierto? Traducido ustedes saben que significa mi papá. Mi padre. Hace referencia al masculino que bien podría decir he, ¿no es cierto? He drives a car. Entonces nos damos cuenta que justamente he es una tercera persona, es por ello que le estoy agregando la S en este caso. Si se dan cuenta, en este caso agrego simplemente la S, ya que este verbo en este caso es un verbo irregular. Ya, entonces acá les he puesto ejemplos. Ayúdeme con la lectura, por favor, de los 3 verbos, perdón, de los 3 ejemplos. María Chirogali. My father drives a car. Okay. We buy
a new house. Okay, He sings a song. okay. Patricio. I, okay. My father drive a car. Okay. We buy a new ones. A new He house. sings a songs. He sings a song. Okay. Rafael. My father drives a car. We buy a new house. He sings a song. Milton. My father a car. We buy a new house. She Okay. sings a song. Ya. Y la traducción de tal será que mi papá o mi padre conduce o maneja un carro. Y la segunda nos dice que nosotros compramos una nueva casa. Esta, si nos damos cuenta, está en plural. No se ha agregado ninguna S o ES, porque depende del pronombre personal en este caso, ¿no es cierto? En este caso, en la tercera oración nos damos cuenta que se le agrega una S porque en este caso el pronombre personal es he y he es considerado como tal una tercera persona. Él canta una canción. ¿Ya? Ejercicios en clase. Vamos a trabajar en los ejercicios en clase. Ahora me dirán, ¿pero qué vamos a hacer? Ustedes pueden observar, ¿no es cierto?, en la pantalla. En el siguiente ejercicio vamos a practicar la forma de escribir la tercera persona del singular en inglés en oraciones afirmativas. Es decir, que yo les voy a pasar, ahora vamos a realizar este ejercicio, les voy a pasar este link al chat de aquí de Zoom y ustedes van a ingresar y eso les va a llevar a una plataforma directamente, ¿sí? Permítanme, les comparto para que ustedes puedan ingresar. Listo. Les acabo de enviar el mensaje al Messenger del Zoom, al chat del Zoom. Ustedes ingresen por favor a esta plataforma y les va a llevar directamente a los ejercicios que queremos hacer. ¿Pudieron ingresar? Por favor, confírmenme. Sí, de mi parte. Okay. Sí, está un poquito lento, Ya ustedes pueden observar que en la parte aquí tiene que bajarle un poco, ahí le va a encontrar. Write the third person singular of the following verbs. Write, escriba la tercera persona en singular de los siguientes verbos. En este ejemplo nosotros ya habíamos hecho, ¿no es cierto? Y nos damos cuenta que hay una vocal antes de la Y. ¿Qué nos decía esa regla? Cuando encontremos una vocal antes de la Y, simplemente agregamos una Una S. ¿no es cierto? Praise. Ya, el resto, por favor, trabajan ustedes y ahora mismo asignamos las calificaciones. Okay. Ya, recuerden, por favor, que en el segundo caso tiene una consonante antes de la Y. En ese caso se aplicaba otro tipo de reglas.
Por favor, me confirman cuando terminen para hacer, sacar los promedios. Cuéntenme cómo vamos, jóvenes. ¿Está fácil? ¿Está difícil? Profe, ya terminé. Ok, María, ¿cuánto le salió? Sí. Finalmente, acá usted puede observar, ya le indico, por favor. Acá se da cuenta donde dice comprobar. Aquí, Sí, mire. Ya, ¿cuánto le salió? Aquí le debe haber salido un porcentaje. 100%. Ya, perfecto. Entonces, su calificación es de 10 sobre 10. Luego les hago la asignación de la calificación en el Edmodo, ¿sí? Gracias, María. Andrés, Milton, Patricio, Rafael, ¿cómo vamos? Se nos acaba el tiempo, jóvenes. Vamos terminando, por favor. Le hice, ya terminé. Ok, Andrés, ¿cuánto sacó? 7. ¿Cuánto? 7.
¿Le da un porcentaje ahí con décimas 7 con cuánto? ¿O el 70 con algo? No, solo 7 me dio. Ok, Andrés Calle. Gracias, Andrés. Yep. Milton, Patricio y Rafael. Profe, tengo 100. Ya le mando el Ok. screenshot. Gracias, Rafael. Patricio y Milton. El deber que les voy a subir a la plataforma irá en similitud con lo que acaban de realizar, ¿sí? Antes que se acabe el tiempo. Por favor, me envía su calificación, Milton y Patricio, por el tiempo, ¿sí? Tenemos bastante limitado. Ok. Ya para ir cerrando este tema del presente simple, simplemente nos queda analizar la siguiente y última estructura, que en este caso va a ser la forma de negativa y la interrogativa. En el caso de la forma tanto negativa como interrogativa, vamos a trabajar con los siguientes auxiliares, en este caso conocidos. El verbo do, el verbo das, también conocido, ¿sí? Bien, acá ustedes pueden observar una pequeña definición de cuándo se los utiliza. El uso de los verbos auxiliares do y das. Do, primero que nada, quiero recordarles que se va a utilizar, en este caso, con 4 pronombres personales, perdón, sí, con 4 pronombres personales. En este caso, usted puede observar que ahí tiene con letras de color rojo. Tiene we, I, you, finalmente they. Esos son los 4 pronombres personales con los que va a trabajar do, ¿ok? Así como usted puede observar en su pantalla. Do they play tennis? ¿Juegan ellos tenis? Y finalmente tenemos das, que se utiliza para formular preguntas y respuestas con los pronombres personales, en este caso son los 3, conocidos como terceras personas y acabamos de ver. He, she, it. ¿Okay? Esos son los 3 pronombres personales que van a trabajar con el auxiliar das y los 4 pronombres personales que van a trabajar con do. I, we, you y they. Esos son. ¿Sí? Vamos a ver acá. En el caso de las preguntas, utilizamos, este sí es solo un recordatorio y para que ustedes puedan observar la estructura primero que nada. En el caso de la forma afirmativa, nos damos cuenta que, como les acabo de mencionar, el you, usted puede observar acá donde se mueve el cursor de la flecha, you está trabajando con do, ¿no es cierto? Do you speak English? Do you speak English? ¿Hablas tú inglés? Y para que sea pregunta, por favor, utilice el signo de interrogación. ¿Okay? Licenciado, En el caso, dígame. me sale a mí un 46.7%. 46.7. Sí. Ok. ¿Es usted Patricio? Sí. Gracias. Ok. Bien. Entonces, a eso se referencia la estructura de do y das, ¿sí? Nos damos cuenta aquí, por favor. Usted se puede dar cuenta que a la cabeza. Ya ponte. nos damos cuenta que en el caso de las terceras personas, y enfóquese por favor en esta flecha de color negro, que usted puede observar que está borrándose la S, ¿no es cierto? Porque justamente este auxiliar das, que usted observa de color celeste, color azul, la misma palabra lo dice auxiliar, ¿no es cierto? Entonces como que le auxilia al verbo para que ya no se coloque esta S de acá. Entonces nos damos cuenta que el verbo va en su forma base, en su forma original, speak. Pero en la oración afirmativa usted se da cuenta que se le agrega la S porque no existe ningún auxiliar, ni do, ni das. Entonces agregamos la S. He speaks English.
¿ok? Pero en el caso de la pregunta, nos damos cuenta que gracias al das, justamente no agregamos la S al verbo. Eso se aplica en los 3 pronombres personales que conocemos, tanto que he, she, and it. ¿Ok? Aquí les he colocado algunos ejemplos para que ustedes puedan Yes, observar. always. El do y that, una pequeña definición también. Do y that son auxiliares que se usan para hacer preguntas en el presente simple en el área de inglés. ¿Ya? Se usa con los pronombres. Do se utiliza, como les acababa de explicar, I, you, we, they. Y en el caso de das, he, she, it, que son considerados como terceras personas. Y acá usted puede observar algunos ejemplos y esta sería la estructura de estos auxiliares. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta tal vez? Bien. No, la verdad. Como les acabo de mencionar, señores estudiantes, el deber irá en relación a lo que acabamos de aprender el día de hoy. Quiero agradecerles por la participación activa siempre de ustedes